Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ageo capítulo 2. 3 oráculos para Israel. Dios está en medio de ellos. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por los cuidados que nos has otorgado, por este día que nos regalas, que hoy podamos vivir cumpliendo tu voluntad. Queremos pedirte que en este momento nos acompañes por medio de tu Santo Espíritu en el estudio de este capítulo del libro de Ageo. Que tu bondad esté con nosotros, que nos conceda sabiduría y entendimiento. Gracias, Señor, por escucharnos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el primer capítulo de Ageo podemos ver el mensaje que Dios envió a su pueblo, en especial a los líderes de Israel, para que retomaran la tarea de la construcción del templo. No estaba bien que ellos se dedicaran a sus casas, a sus negocios, y la razón principal por la que volvieron a Jerusalén, que fue la construcción del templo, que era la renovación espiritual de Israel, pues fue descuidada. Era la restauración de la adoración al Señor. Era volver a ser el pueblo elegido por Dios para conocerlo y darlo a conocer al mundo. Pero ellos se desanimaron y perdieron el enfoque de su principal objetivo. Ahora, ellos reciben el llamado del Señor a emprender la tarea principal, reconstruir el sistema de adoración hebreo. En el capítulo 2, una vez puesto las manos a la obra, el profeta quiere animar a los jefes y al pueblo, anunciándoles que la gloria del futuro templo superará la del antiguo templo de Salomón, a pesar de su aparente modestia. El Señor envía 3 mensajes importantes para los dirigentes del pueblo y para toda la nación que tienen que ver con la relación con Dios y lo que Dios tiene preparado para ellos. El segundo oráculo que aparece en el libro de Ageo es la presencia del Señor. Versículos 1 al 9 de este capítulo 2 de Ageo. Miremos el versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Casi un mes después que reanudaron las obras de reconstrucción, en el mes séptimo, Dios envía un mensaje de esperanza y ánimo para Zorobabel, el gobernante, y también para Josué, el sumo sacerdote, y el pueblo en general. Sigamos con los versículos 2 y 3. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Saliatel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo, y diles: ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Los 70 años del cautiverio no se habían cumplido del todo. Se cree que muchos de los que estaban allí y habían vuelto a Jerusalén eran ancianos que habían visto el primer templo, el de Salomón, y es probable que Ageo mismo se contara entre aquellos que habían visto la majestuosidad de este antiguo templo. Entonces el Señor, con 3 preguntas retóricas, llama la atención al pueblo para este segundo templo que no era como el primero. Algunos historiadores de la época incluso describen que este templo, entre otras cosas, era la mitad de la altura del templo de Salomón. Por eso muchos lloraban cuando echaron los cimientos del templo y hubo un momento de confusión. Recordemos lo que narra el libro de Esdras, capítulo 3, versículos 11 al 13. Y cantaban, alabando y dando gracias a Dios y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas
y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía ruido hasta de lejos. Mientras los más jóvenes celebraban el hecho de volver a Jerusalén y construir el templo, los más viejos se lamentaban que este templo era más pequeño, menos majestuoso que el otro. Esto, por supuesto, desanimó a los más jóvenes, que sienten que sus esfuerzos pues serán en vano. Esta es una tendencia que prevalece aún en nuestros días. Recordamos el pasado y menospreciamos lo que se hace en el presente. Tengamos cuidado de impedir que otros realicen un trabajo especial para Dios solo porque creemos que el tiempo pasado fue mejor o que nuestras ideas son mejores que otras. Debido a esto, se le da el mensaje a los líderes y al pueblo, versículos 4 y 5 de Ageo capítulo 2. Dice: Pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová. Anímate tú también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Estas son palabras de ánimo para todos. El Señor les dice que sigan trabajando con ánimo porque Él va a estar en medio de ellos. Es la segunda vez que hace esa promesa. Este es un mensaje de ánimo, de fortaleza para todos. Cada vez que nos empeñamos en un trabajo al cual Dios nos ha dado, tendremos oposición, luchas, y muchos no comprenden lo que hacemos. Pero el mensaje del Señor es ánimo. Les dice: esfuérzate, no tengas miedo, sigue adelante que yo estoy contigo. La siguiente aplicación de esta experiencia para nosotros, Elena de White nos dice: hoy también el Señor declara a sus hijos: esfuérzate y obrad, porque yo estoy con vosotros. El creyente tiene siempre en el Señor a un poderoso auxiliador. Tal vez no sepamos cómo nos ayuda, pero esto sabemos: nunca falta su ayuda para aquellos que ponen su confianza en Él. Si los cristianos pudieran saber cuántas veces el Señor ordenó su camino para que los propósitos del enemigo acerca de ellos no se cumplieran, no seguirían tropezando y quejándose. Su fe se estabilizaría en Dios y ninguna prueba podría moverlos. Le reconocerían como su sabiduría y eficiencia, y Él haría que se cumpliese lo que Él desea obrar por su medio. Libro Profetas y Reyes, página 422. Debemos avanzar porque la fuerza de este trabajo depende del poder de Dios. Pero este mensaje de Dios para el pueblo va acompañado de un recuerdo del pacto que el Señor hizo con Israel al salir de Egipto. Si el pueblo confiaba en la dirección divina, de la misma manera que salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida, por la protección y dirección de Dios, ellos lograrán el objetivo de construir el templo. Este nuevo éxodo cuenta con la misma dirección divina y con la manifestación de su poder. Volvamos a Ageo capítulo 2. Entonces Dios le muestra que este templo, que aparentemente es menos grandioso que el otro, tendrá una bendición especial, que lo hará más glorioso que el templo de Salomón. Leamos los versículos 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, haré temblar todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las naciones que están ahora serán sacudidas por el Señor y pasarán entonces a la historia, porque vendrá el deseado de todas las gentes, es decir, Cristo. Esta es una profecía mesiánica. Lo que hará este templo más grandioso que el otro es que allí se manifestará el Verbo encarnado, el Hijo de Dios.
Elena de White ofrece el mejor comentario al respecto. Pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia ni fue santificado por las señales visibles de la presencia divina con que lo fuera el templo de Salomón. Ni hubo tampoco manifestaciones de poder sobrenatural que dieran realce a su dedicación. Ninguna nube de gloria cubrió el santuario que acababa de ser erigido. No hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. La manifestación divina no se encontraba ya entre los querubines en el lugar santísimo. Ya no estaban allí el arca del testimonio, ni el propiciatorio, ni las tablas de la ley. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que preguntaba por ella. Durante varios siglos, los judíos se habían esforzado para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa de Dios que había dado por Ageo. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. Cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa que él era el deseado de todas las naciones que entraba en su templo. Por la presencia de Cristo y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Libro El conflicto de los siglos, página 27. Ellos debían reconstruir este templo, restaurar la adoración a Dios y ver el cumplimiento de la promesa cuando Cristo, el Dios con nosotros, venga a este templo a enseñar la palabra de salvación. Entonces Dios le dice que ellos deben ser fieles en traer lo necesario para construir el templo. Veamos el versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Las ofrendas que se traen al Señor no es porque Dios las necesite, no es porque Dios no posee los recursos necesarios. Él es el dueño de todo y puede convertir piedras en oro. Pero traer ofrendas es para nuestro beneficio, es para que aprendamos a despojarnos del egoísmo. Elena de White dice, el dar continuamente mata por consunción a la codicia. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 548. Esto es lo que el Señor quiere que lleguemos a experimentar en nuestra vida. Israel debía dejar de mirar solo a sus bienes, a sus casas, a sus negocios. El Señor los está invitando a invertir en el templo. Allí está la verdadera riqueza. Dios nos invita hoy a invertir en el reino de Dios. Leamos Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Debemos invertir en la obra de Dios, en su reino. Esa es una inversión segura, una inversión para la vida eterna. El resultado de seguir la voluntad de Dios lo leeremos en Ageo capítulo 2, versículo 9. La gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Debido a la presencia de Cristo, la gloria de este segundo templo fue mayor que la del anterior. El segundo templo fue contado por la presencia del viviente, de aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La presencia del príncipe de paz traerá a la humanidad todas las bendiciones propias de la paz. Estos pasajes podemos aplicarlo a la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga, las naciones de la tierra serán sacudidas y Dios establecerá su reino en esta tierra. El deseado de todas las gentes estará en medio de su pueblo por la eternidad. Y todos aquellos que invirtieron en su reino se identificarán con Él, estarán a su lado por la eternidad. 2 meses después, el Señor envía el tercer mensaje que encontramos en los versículos 10 al 19. Este tercer oráculo
es consulta a los sacerdotes. Miremos el versículo 10. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Este tercer mensaje se dio en el mes Quisleu, que comienza en noviembre o diciembre. El 24 de este mes sería aproximadamente el 18 de diciembre del año 520 a.C., según algunos historiadores. Este pasaje en especial es un llamado a examinar las intenciones del corazón del pueblo y de los dirigentes. Leamos los versículos 11 al 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, y diles: si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella toca el pan o la vianda, el vino o el aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Los sacerdotes respondieron diciendo que no. Entonces Ageo continuó: si uno que está impuro por haber tocado un cadáver toca alguna cosa de estas, ¿quedará ella inmunda? Los sacerdotes respondieron: inmunda quedará. Como una analogía o lección práctica para el pueblo, el profeta formula dos preguntas a los sacerdotes en cuanto a la ley ceremonial. La primera pregunta tenía el propósito de mostrar que la limpieza ceremonial no puede transferirse, mientras que la segunda pregunta mostró que la impureza ceremonial sí puede ser transferida, porque tocar un cadáver provocaba una grave contaminación ceremonial y todo lo que era tocado por la persona contaminada se volvía inmundo. Entonces viene la aplicación de este mensaje. Este pueblo se había contaminado y había levantado un altar y había ofrecido sacrificio, pero este sacrificio no era agradable a Dios porque no brotaba de un corazón fiel al Señor. Versículo 14. Ageo respondió: así es este pueblo y esta gente que está delante de mí, dice Jehová. Asimismo es toda la obra de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es inmundo. La razón por la cual ellos fueron llevados cautivos es por su infidelidad al Señor y su hipocresía. Ahora, no deben permitir que esos mismos errores se cometieran. En este momento, si contaminación provenía de su desobediencia al no edificar la casa del Señor. Este mensaje es un reproche por la conducta anterior del pueblo. Esto es una tremenda lección, porque el pecado es contagioso, pero la rectitud no lo es. Fácilmente podemos ser contaminados por el materialismo y el deseo de gratificación personal y olvidarnos de los mandatos divinos, y esto influye en otras personas a hacer lo mismo. Pero cuando llevamos conductas rectas, los que nos rodean no siempre siguen nuestro ejemplo. Entonces el Señor hace un llamado a considerar su camino. Versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Este es el tercer llamado del Señor a que ellos consideren su camino. La adoración a Dios debe brotar del corazón. Dios no acepta un servicio descuidado, una adoración sin un deseo sincero de reconocer a Dios. Así que antes de comenzar cualquier cosa, debe el pueblo reconocer su pecado y pedir perdón a Dios. Y es que el pueblo se da cuenta que mientras estén alejados de Dios, las bendiciones del Eterno no fluyen. Entonces el versículo 16 nos habla que la cosecha se redujo a la mitad y las vides no produjeron lo que esperaban. Entonces viene un reproche de parte de Dios. Los ha castigado, pero a pesar de ello, no le han buscado de corazón. Versículo 17. Os herí con un viento sofocante, con tizoncillo y con granizo en toda la obra de vuestras manos, pero no os convertisteis a mí, dice Jehová. Las cosechas no habían dado los frutos esperados, la sequía había arrasado la tierra. Estos no eran fenómenos naturales del clima, eran evidencia del desagrado divino por el descuido de la reconstrucción del templo y por su falta de verdadera disposición a servir al Señor de corazón y proveer los recursos necesarios para la reconstrucción del templo.
Pero lo más terrible es que ellos no habían buscado al Señor. Por eso el cuarto llamado está en el versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Debían hacer una clara evaluación de su corazón, de su intención, de su vida. Debían reconsiderar su conducta. Y si ellos se arrepienten y buscan al Señor de corazón, entonces desde ese día Dios los bendecirá. Versículo 19. ¿No está aún el grano en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido todavía, porque desde este día yo os bendeciré. Desde el día en que ellos se despojen de su egoísmo, busquen al Señor de corazón, se arrepientan de su pecado y se empeñen en invertir en la obra de Dios y se esfuercen en el trabajo que Dios les ordena, entonces la bendición del Señor se hará efectiva. Debemos recordar que muchas de las bendiciones que Dios ofrece son condicionales a la respuesta que cada uno de nosotros demos al Señor. Finalmente el Señor envía el último mensaje por medio de Ageo, en los versículos 20 hasta el 23. Este cuarto oráculo son las promesas a Zorobabel. Leamos los versículos 20 al 22. Ageo recibió por segunda vez esta palabra de Jehová a los 24 días del mismo mes. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile: yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y a los que en ellos suben, caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos. Este libro de Ageo termina con una promesa de restauración para la casa de David bajo el liderazgo de Zorobabel. Al parecer, el mismo día que dio el mensaje anterior, Ageo les entrega este último mensaje al pueblo en su ministerio. El Señor vendrá y sacudirá las naciones de la tierra. Las naciones como Babilonia, Medo-Persia, Grecia serán sacudidas por el Señor. El pueblo de Dios saldrá triunfante. En ese momento, Dios restablecerá a Israel, no solo en lo religioso, sino también como nación. Y leamos el versículo 23. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso: te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Dios fue quien eligió a Zorobabel para que fuera sellado. El sello de Dios no es una marca visible externa. Dios la imprime en el carácter de sus hijos. Porque en los hijos de Dios se muestra el carácter de Dios, porque son los vencedores que triunfaron por la gracia de Dios. Este debe alentarnos a seguir los planes divinos, ya que se nos garantiza la victoria. El siguiente comentario dice: Dios no permitirá que uno de sus fieles obreros quede solo para luchar con grandes desventajas y sea vencido. Él preserva como una joya preciosa a cada uno cuya vida está escondida con Cristo en Dios. De cada uno de ellos dice: te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 67. Esta promesa no la hacen los hombres, la hace el Señor de los ejércitos, el Señor Todopoderoso. Esta promesa se cumplirá, finalmente se cumplirá cuando Cristo venga por segunda vez. Las naciones caerán ante la presencia del Señor, y en ese momento Dios tomará a sus hijos fieles que llevan el sello para que estén a su lado para siempre. Leamos Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ese momento será tan especial
que las dificultades que hemos pasado en esta tierra no tendrán espacio en nuestra vida. Apreciado amigo y hermano, en el libro de Ageo, Dios nos da maravillosas promesas de redención y salvación. Muy pronto el Señor manifestará su poder y muy pronto Él vendrá a esta tierra para llevarnos a su reino eterno. Pero estas promesas divinas son condicionales a nuestra respuesta a su llamado. Dios te llama hoy a evaluar tu vida, tu realidad con Dios. Dios te llama a entregarle el corazón. Hoy el deseo de toda la gente es que sea el Rey de tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.